Solicitud del estudiante. Maiter, bueno, Juan Carlos Maiter. Estamos en este momento esperando. El estudiante respondió a las 5:53 que sí se uniría después de haberle compartido el nuevo enlace. Aún continúa esperándolo.
Aló, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Juan Carlos. Juan Carlos, si gustas, puedes compartirme tu presentación por el WhatsApp y yo te la comparto para que puedas hacer la sustentación, ¿vale? Hola, Juan Carlos. Listo, Juan Carlos, ahí estoy compartiendo la presentación. En el momento que quieras puedes abrir tu micrófono y puedes empezar y yo voy bajándote las diapositivas. Bueno, listo. Bueno, el tema para presentar hoy es los retos que debe afrontar la pedagogía intercultural en los actuales contextos educativos. Primeramente, debemos saber qué es el tema de la interculturalidad. La interculturalidad no es más que la relación o la interrelación que existen entre diferentes culturas sin ánimo de tratar de una colocarse sobre la otra, ni que la una sea especie de una cultura dominante sobre la otra. Simplemente es para
intercambiar diálogos y que sea más amena la conversación y las relaciones entre los seres humanos. Esta condición es muy importante porque sabemos que Colombia es un país pluriétnico y estamos en un mundo globalizado, donde es necesario entender la cosmovisión de cada cultura o específicamente de cada persona para poder entablar diálogos, poder entablar el tema de las relaciones económicas, políticas, sociales y educativas que merece el estado actual de nuestra sociedad. Eso iniciando con el tema del concepto básico de lo que es la interculturalidad. ¿Cuál es la realidad de la educación actual en función de la interculturalidad? Nosotros sabemos que ese es un tema bastante complejo, porque en Colombia es un país, a pesar de ser multicultural, pluriétnico, se ve mucho el tema del racismo, el tema de la exclusión social. Están muy puntualizados ciertos tipos de temas que son más temas enfocados en otras culturas y no en las culturas propias. Porque recordemos que nuestra propia cultura, nuestra propia cultura fue la que hizo las bases de la sociedad actual en nuestro país. Sabemos que fuimos colonizados y que se puso una cultura extranjera a nuestras bases culturales. Entonces, el tema de la educación no está muy enfocado en el tema de cultura interna, de las raíces propias, que sabemos que es una raíz más indígena porque inicialmente los que habitaron estas zonas acá, inicialmente fueron indígenas, porque el tema de afrocolombianidad y de comunidades rum o romaníes o los gitanos esas culturas fueron insertadas en nuestra sociedad. Entonces, ese tema en la educación actual está un poco complejo con relación a las necesidades actuales que requieren nuestro sistema educativo para poder seguir en el avance y en la construcción social. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido la evolución de este tema educativo? Hay algo importante. Nosotros sabemos que desde los años 90 para acá, inicialmente en la época colonial entraron los franceses, los españoles, pero más incidencia de España. Entonces, pero a partir de los años 90 han entrado muchos extranjeros anglosajones acá, de manera tal que en las instituciones educativas y el tema de la globalización se hizo necesario colocar cátedras con relación a lenguas extranjeras. Esto con el fin de ayudar un poco a entender un poco la cultura y el tema de manejo de economías globales, de economías locales, en función de la interculturalización. Sabemos que ese tema es un poco complejo acá, porque nosotros sabemos que la Constitución Política de Colombia en su artículo 7º habla del tema de la plurietnia, de la multiculturalidad, pero no hay un tema en el ordenamiento jurídico que hable de la interculturalización, que es otra cosa, porque son más relaciones humanas, relaciones sociales que otras cosas. Bueno, ¿qué ha acontecido con este tema de la interculturalización? Bueno, hay muchos acontecimientos con el tema de la interculturalización. Hay varios temas en el tema educativo. Los temas educativos
han sido un poco más humanizados, pero humanizados de manera general. No se ha especificado o no se ha hecho de manera diferencial desde los inicios. Ahorita es que se están implementando el tema de algunas cátedras afro, unas cátedras indígenas, unas cátedras romaní, pero por temas más del ordenamiento jurídico. Entonces estos acontecimientos han sido bastante notorios. Se ha contextualizado un poco. No todos los docentes, no todos los pedagogos contextualizan sus clases. Nosotros sabemos que hay muchos docentes en las universidades que están impartiendo su conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento no está arraigado al tema de la experiencia en campo, porque una cosa es todo el tema en un aula de clase y otro tema es el tema del sector productivo. Cómo yo instruyo a mis alumnos para la vida si no tengo un poco de experiencia en campo. Ya sería entonces un poquito más de temas más como sería un poco más teórico, sería un poco más de letra. Entonces sí se debería implementar un tema más de las clases contextualizadas, sacar a los estudiantes donde haya lugar, donde sepan a qué se van a enfrentar cuando salgan del plantel educativo, de todo el contexto escolar. Eso es importante. Hay otro acontecimiento bien importante, y es el tema de la transformación en función de la realidad que nosotros vivimos en esta sociedad. Porque el hecho de que entren personas ajenas a nuestra cultura también nos enseñan otra cosmovisión, otra manera de impartir educación, otras maneras de cosmovisión, otras maneras de ver cómo se mueve el mundo en el contexto actual. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Bueno, estos retos y desafíos no son tan fáciles y sencillos como se ve. Se requiere de mucho estudio por parte de las personas de los profesionales que van a impartir educación. Se requiere de mucho apoyo, de mucha política gubernamental. Eso es importante. Hay un tema bien interesante, que es el tema de las inversiones en función de la educación. O sea, no solamente los pensus actual que se manejan, el tema de todas las materias que se requieren para los estudiantes seguir adelante con su colegiatura o con el tema universitario. Se requieren inversiones también y políticas públicas diferenciales con el tema de la interculturalidad, con el tema del enfoque diferencial tanto en las comunidades rurales, en las comunidades citadinas, en las universidades. Ese tema de enfoque diferencial es lo que nos hace entender cómo se mueven las dinámicas sociales, porque sabemos que nosotros en los planteles educativos podemos encontrar hasta 3, 4, 5, hasta 10 personas de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades. Entonces eso es importante que los docentes, que las instituciones educativas, que las universidades tengan ese tema pendiente, con el objeto de facilitar la comunicación entre las personas, los docentes y todo el tema que tenga que ver con el campus universitario, por no decirlo de otra manera. Bueno, esos son los desafíos. Compromiso gubernamental, compromiso de las personas
que se apropien de ese conocimiento y mirar cómo hacemos para que el tema de interculturalidad, así como la multiculturalidad y la pluriculturalidad en el artículo 7º de la Constitución Política habla de eso, también hacer que el tema de la interculturalidad también se normatice, porque la interculturalidad, la base fundamental de la interculturalidad es el respeto hacia las demás culturas. Bueno, la implementación de la pedagogía crítica. Bueno, la pedagogía crítica, este tema es bastante importante. Yo lo había tocado en un tema anterior, y es el tema de la pedagogía contextualizada. Es la pedagogía contextualizada, que es recrearle escenarios de vivencias reales a los estudiantes. Porque una cosa es estar simplemente en un salón, en un aula de clase sentado en una silla, y otra cosa es enrolarse en el sector productivo, mirar las diferentes problemáticas y posibles soluciones que se pueden dar en el diario vivir. Esto ayuda a los estudiantes a crear una conciencia más crítica, una conciencia más científica, los ayuda a crear hábitos de lectura, porque sabemos que la lectura en nuestro país, los niveles son muy bajos. En Europa los niveles de lectura, los promedios son 12 libros anuales, un libro por mes. Y acá en Colombia es un libro anual, más o menos son las estadísticas. Entonces sí es importante que se contextualice el tema de la pedagogía. Cuando se imparte educación, hay que impartirla con todo el conocimiento que se requiere, personas que estén aptas y adecuadas. No todo el mundo no todo el mundo, hay una frase que dice que no todo el mundo es matemático, pero todo el mundo es filósofo. Entonces, en las aulas de clase, todos los profesionales no tienen la capacidad de impartir educación, no tienen la capacidad de enseñar. Entonces, esos perfiles son bastante importantes para la hora de las universidades y las instituciones educativas seleccionar a su personal docente para cumplir con las actividades, con las diferentes actividades académicas. En conclusión, hay que sacar al estudiante del aula de clase, hay que empoderarlo un poco, darle las charlas, pero de manera contextualizada, en función de la materia que se esté impartiendo en el momento. Bueno, en conclusión, a la primera diapositiva lo dicho, ¿qué busca la Escuela de Interculturalidad? Entonces, ¿qué nos plantea? Nos plantea un escenario en el cual todos los actores deben construir un modelo educativo que permita comprender la realidad plural de la cultura, convirtiendo la escuela en un ecosistema de convivencia con respecto a atender a la variedad de visiones. Es decir, todos los actores para este tema de educación, de interculturalidad, todos los actores deben concurrir en un mismo punto, con el objeto de llegar a un consenso de cómo la sociedad debe encaminarse en función de una política pública, porque nosotros sabemos que nuestro sistema social se rigen por políticas, leyes. Entonces es importante que todos estos actores, el sector educativo, el sector empresarial, el sector social, el sector gubernamental, el mismo Estado como tal, concurran en el mismo tema, para así abrir un ramillete de posibilidades para que el tema de interculturalidad, el tema de educación siga avanzando por donde todos queremos que avance. Hay otros conceptos, hay otros temas y conceptos relacionados con la pedagogía y la didáctica intercultural.
Bueno, otros temas relacionados con la pedagogía y la didáctica intercultural. Tenemos las pedagogías decoloniales y la interculturalidad. El tema de la decolonialidad es importante porque con la decolonialidad estamos buscando como un desenganche de los sistemas educativos, de las políticas educativas que nos instauraron los europeos acá en América, específicamente acá en Colombia. Y el decolonialismo y el tema de la interculturalidad están muy relacionados. La interculturalidad respeta las cosmovisiones de cada quien y el decolonialismo lo que busca es lo autóctono, lo que busca es que se respete los principios básicos de cada cultura. Otro tema importante es la propuesta de la interculturalidad como un aporte epistemológico, crítico y decolonial. Bueno, el tema de la propuesta de la interculturalidad, el tema el tema de la epistemología que sabemos que es un apéndice de lo que es la filosofía, que es el pensamiento humano, tiene que ver con el pensamiento, el fundamento de cómo las personas piensan, es importante para la interculturalidad. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene temas definidos que lo identifican como tal. Entonces, es importante que todo este decolonialismo crítico o el tema de la interculturalidad crítica y epistemológica todo este tema genera un ecosistema de coexistencia. O sea, no se debería uno no debería interrumpir con el otro. La idea es que este tipo de pensamiento humano, estos tipos de pensamiento humano, porque son muchos los pensamientos humanos, coincidan en lo mismo, en el respeto al otro, en el respeto al derecho al otro, en el respeto a la cosmovisión al otro. Ese tema del respeto es muy importante. Eso ha hecho que las sociedades vayan avanzando hacia el mismo sendero, hacia el mismo desarrollo social, económico, político, de industrias. En el sector, también vaya avanzando mucho en el sector educativo. Bueno, los retos de la calidad y la inclusión en el contexto universitario. Bueno, este tema es bastante importante porque nosotros sabemos que los pensum de las universidades, todo este tema va encaminado más, no a un tema de que los estudiantes salgan con pensamiento crítico científico, estudiantes de investigación. Sabemos que hay unas cuantas universidades en Colombia que son las universidades élites que sacan a los estudiantes con más pensamiento crítico y científico. Pero normalmente en los pensum de las universidades se ve mucho esos pensum enfocados más el tema productivo, más el tema de que el ingeniero, el médico sale simplemente a obtener un puesto con un salario y no están empoderando a personas emprendedoras, a personas que salgan con la capacidad de pensar, imaginar, con las personas capaces de investigar, personas capaces de crear nuevas tecnologías, personas que sean capaces de innovar no solamente en hacer tecnologías para la venta, para exportación o de manera interna, sino personas que sean capaces también de aportar al sector educativo con ideas pedagógicas nuevas, con sistemas educativos innovadores que ayuden a aumentar las capacidades de los estudiantes
y todo este tema de contextualización en las aulas de clase de cuando se imparte conocimiento, cuando se imparte educación. Entonces es bastante importante esa parte. Otro tema importante es la perspectiva intercultural, un camino de innovación para vivir la escuela. Bueno, el tema de cómo los seres humanos ven ese tema de la interculturalidad en una escuela o en una universidad. Como lo había comentado en temas anteriores. En un aula de clase muchas veces hay 5, 6, hasta 10 alumnos o estudiantes de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, porque así el mundo globalizado, en el mundo globalizado en que estamos, así lo puso, así lo exigió. Entonces, ahí es donde entra un papel bien importante de los docentes y todo el tema administrativo de las universidades enganchados con el gobierno. ¿Cómo hacemos para unificar un lenguaje donde existen diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de cosmovisión, diferentes tipos de cultura? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos inventamos para que los estudiantes al tiempo, cuando se imparta la educación, nos entiendan al profesor como si fueran un solo, como si fueran una sola persona? Entonces ahí es donde están esos retos y desafíos de la innovación para el tema de la interculturalidad y la educación en la escuela y en la universidad. Cómo el gobierno genera esos espacios de conversación, esos espacios económicos, porque hay que hablarlo de esa manera, porque para hacer investigación se requiere una inversión económica y de tiempo, y a veces de infraestructura para poder cumplir con los objetivos. ¿Cómo las universidades? Son las preguntas claves. ¿Cómo las universidades, cómo los docentes, cómo el mismo gobierno, el Estado, cómo hacemos para que en un salón de clase hablemos el mismo idioma? Entonces ahí la importancia de las capacidades de los profesores para impartir educación en un salón multiétnico, pluriétnico e intercultural. Otro tema bien importante es la política y la tramitación de la diferencia cultural. Lo que venía diciendo es que todo se relaciona con todo. Constitucionalmente nosotros somos un país multiétnico, pero en ningún lado habla en la Constitución en ningún lado habla de la interculturalidad, aun cuando se hizo la Constitución de 1991, perdón, ya éramos un país hacía cientos de años multicultural. Solo se vio esa parte, pero no se previó el tema de las relaciones entre la misma sociedad interna a Colombia y de las sociedades externas. No se previó eso, sino hasta hoy en día por el tema de redes sociales, el tema de empresas, el tema de televisión, el mismo tema educativo, porque hay muchas personas que ya están buscando de salir del país a estudiar diferentes carreras a nivel internacional, carreras que de pronto acá no existe la oferta académica, entonces buscan otros horizontes para realizarse de manera profesional. Entonces es importante la política pública, una política pública clara que hable del tema de la interculturalidad, de cómo fortalecemos ese tema. Bueno, está el tema de la interculturalidad y el tema de las políticas educativas. La política educativa es muy diferente a la interculturalidad. En las aulas de clase, lo que se imparte son
historia, por ejemplo, del viejo continente, historia de Medio Oriente, pero como bases de la sociedad. Pero no se habla de la historia nuestra, de cómo los negros, nuestros indios, de cómo formaron países, de cómo hicieron las bases del país, aunque fueron esclavizados, pero esas personas, esos nativos, esos raizales fueron los que hicieron la base del país que tenemos hoy en día. Entonces esas políticas educativas están más encaminadas hacia otros contextos culturales que al mismo contexto nuestro. Quizá porque los contextos del viejo continente son los que han hecho las tecnologías, quizá porque son las culturas más antiguas, con avances tecnológicos notables. Quizá la educación se fue enfocando un poco en función de esa cultura, pero también es importante que la cultura nuestra se le dé la relevancia que viene al caso. Como conclusión, para terminar la presentación, la escuela intercultural plantea un escenario en el cual todos los sectores deben construir un modelo educativo que permita comprender la realidad plural de las culturas, convirtiendo la escuela en un ecosistema de convivencia y respeto para atender la variedad de visiones. La educación intercultural supone un cambio en la concepción escuela y la concepción de escuela y la idea que se puede conocer al otro. Las otras culturas, las otras concepciones del mundo, de la vida, a través de las nociones, hacer la educación, un cambio que debe estar basado en el respeto, en una educación inclusiva, bueno, que atiende a la justicia y a la equidad. En conclusión, el compromiso de la interculturalidad, el compromiso de la educación es un compromiso de todos los sectores, no es específicamente de cultura, es un compromiso de todos los sectores, el sector universitario, el sector productivo, el sector financiero, que deben concurrir para fortalecer y para garantizar los diálogos que nos llevan al tema del avance social, porque sabemos que con el diálogo se logran cosas grandes, se hacen consensos nacionales e internacionales. Con el diálogo logramos crear sociedades construidas sobre rocas. Entonces es importante para el tema de la interculturalidad que el mismo Estado, que el mismo gobierno garantice esas relaciones humanas entre las diferentes culturas para garantizar una educación de alta calidad. Bueno, listo, ya he finalizado con la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Con tus Muchas gracias. compañeras hablábamos, tranquilo, con tus compañeras hablábamos precisamente que si había algo claro en Colombia o si teníamos una definición de identidad, era precisamente que somos diversos y que esa diversidad sumada con el arribo de personas de otras nacionalidades, y pues evidentemente estaban siendo en este momento un foco, digamos, o una urgencia que la educación debe atender. Tú mencionabas en la educación formal de primaria y secundaria, entonces ahora hay cátedra de afrocolombianidad, cátedra de, bueno, pero la idea es que no hayan cátedras, sino que sea precisamente un sistema que nos permita unir esfuerzos y llegar, como tú estás exponiendo, a tener una visión clara y unificada para que todos podamos trabajar en ella. Te agradezco la sustentación. Ya con esto entonces puedo, puedo terminar de calificar tu trabajo para hacer la exportación, hijo. Muchas gracias por haber compartido, por haberme dado la oportunidad de acompañarte.
y de Bueno, apoyarte en lo que pude. no, mil gracias, profe. Muy amable usted, muy querida. Bueno, hijo, que tenga muy buena noche. Bendiciones. Amén, hijo.